ruego firmemente que estás aquí en el Santísimo Sacramento del altar, que me ves, que me oyes, que me hablas, sobre todo que me amas. Te adoro como a mi Dios, te quiero como a mi amigo y hermano, te obedezco como siervo y te pido perdón de mis pecados. Que el Espíritu Santo me dé la gracia de hacer el retrato de oración con fruto para conocer tu voluntad y luego hacerla. Enséñame a rezar con más devoción, aprovechamiento y fe. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángeles de Dios, santos amigos, rueguen por nosotros. Amén. Ruego por los enfermos. Tú quisiste, Señor, que tu Hijo unigénito soportara nuestras debilidades para poner de manifiesto el valor de la enfermedad y la paciencia. Escucha ahora las plegarias que te dirigimos por nuestros hermanos enfermos. Concede a cuantos se hallan sometidos al dolor, a la aflicción o a la enfermedad, la gracia de sentirse elegidos entre aquellos que tu Hijo ha llamado dichosos, de saberse unidos a la pasión de Cristo para la redención del mundo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Habiendo acabado las meditaciones sobre la Iglesia y la Eucaristía y la Virgen, con San Juan Pablo II, continuamos con su magisterio. El pueblo de Dios es consciente de la propia condición de pecado. Por eso, sabiendo que necesita una purificación constante, busca sin cesar la penitencia y la reconciliación. El pecado retira a Dios del lugar central que le es debido en la historia de los hombres y en la historia personal de cada hombre. El pecado retira a Dios del lugar central que le es debido en la historia de los hombres y en la historia personal de cada hombre. Los laicos son raza elegida, sacerdocio santo, llamados también a ser sal de la tierra y luz del mundo.
Los laicos son raza elegida, sacerdocio santo, llamados también a ser sal de la tierra y luz del mundo. A veces los seglares, hombres y mujeres, no parecen apreciar del todo la dignidad y vocación que les es propia como laicos. Los laicos están llamados, al igual que los sacerdotes y los religiosos, a la santidad. Y la oración es el camino privilegiado para llegar a ella. Los laicos, al igual que los sacerdotes y los religiosos, están llamados a la santidad. Y la oración es el camino privilegiado para llegar a ella. Cada laico cristiano es, por consiguiente, una obra extraordinaria de la gracia de Dios y está llamado a la más alta cima de la santidad. Cada laico cristiano es, por consiguiente, una obra extraordinaria de la gracia de Dios y está llamado a las más altas cimas de la santidad. La específica vocación y misión de los laicos consiste en manifestar el Evangelio en sus vidas y por tanto en introducir el Evangelio como levadura en la realidad del mundo en que viven y trabajan. La específica vocación y misión de los laicos consiste en manifestar al Evangelio en sus vidas y por tanto en introducir el Evangelio como una levadura en la realidad del mundo en que viven y trabajan.
a los laicos se les ha dado un carisma especial para llevar la presencia de Cristo, siervo, al sector de los asuntos temporales. Son los seglares, comprometidos individualmente o asociados en organismos de apostolado para la difusión del reino de Dios, quienes han de consagrar el mundo a Cristo en medio de las tareas cotidianas, en las diversas funciones familiares y profesionales. Son los seglares, comprometidos individualmente o asociados en organismos de apostolado para la difusión del reino de Dios, quienes han de consagrar el mundo a Cristo en medio de las tareas cotidianas, en las diversas funciones familiares y profesionales, en íntima unión y obediencia a los legítimos pastores. Como miembros del pueblo santo de Dios, están llamados a desempeñar un papel importante en la evangelización del mundo. Las grandes fuerzas que configuran el mundo contemporáneo: política, mass media, ciencia, tecnología, cultura, educación, industria. Estas fuerzas que van fraguando el mundo constituyen precisamente las áreas en las que los seglares son especialmente competentes para desempeñar, ejercer su misión. La política, los mass media, la ciencia, tecnología, cultura, educación, industria, esas grandes fuerzas que fraguan el mundo contemporáneo constituyen precisamente las áreas en las que los seglares son especialmente competentes para ejercer su misión. No pueden ser genuinos cristianos los laicos los domingos, a menos que traten de ser fieles al Espíritu de Cristo,
también en su trabajo y en sus relaciones comerciales, en su sindicato, con sus empleados o en las reuniones profesionales de lunes a sábado. Los domingos no pueden ser genuinos cristianos a menos que los laicos traten de ser fieles al Espíritu de Cristo también de lunes a viernes en sus trabajos, en sus relaciones comerciales, en sus sindicatos, en el de sus empleados o en las reuniones profesionales. Si las fuerzas que dirigen el mundo están conducidas por personas que son verdaderos discípulos de Cristo y al mismo tiempo plenamente competentes en el conocimiento y las ciencias seculares, entonces el mundo será ciertamente transformado desde adentro mediante el poder redentor de Cristo. Si estas fuerzas que fraguan el mundo contemporáneo son conducidas por laicos que son verdaderos discípulos de Cristo y al mismo tiempo son plenamente competentes en el conocimiento y las ciencias seculares, entonces el mundo será ciertamente transformado desde dentro mediante el poder de redentor de Cristo a través de los laicos. Gracias, Señor, por habernos dado un Papa como San Juan Pablo II, que reconoció la dignidad apostólica, la misión esencial de los laicos para que la Iglesia cumpla su misión en el mundo. Gracias porque no era un obispo y un papa y un sacerdote clerical, que todo tenía que ser iniciativa de los curas. Gracias por ser un obispo según el Vaticano II, que le reconocía a todos los laicos sus plenos derechos y deberes apostólicos. Señor, que todos los pastores sigan al corazón de Cristo y al ejemplo de este buen pastor, este santo Papa, en reconocer, apoyar, estimular, acompañar la formación, la convicción, el trabajo apostólico de los laicos. Para que transformen el mundo en que ellos viven inmersos y el mundo no se los coma a ellos. Que ellos lleven a Cristo al mundo porque lo tienen en su corazón y no que el mundo les arrebate a Cristo para llenarlos de su materialismo idolátrico,
de sus mentiras, de sus ideologías, de sus ofertas de poder, de tener, que los emborrachan, los seducen, y les inhabilitan para ser santos, como tú los quieres. Porque tú, Señor Jesús, eras un judío laico. $30 años de vida de carpintero, enseñándonos el sacerdocio nuevo, ofreciendo lo ordinario de la vida familiar y del trabajo de las manos en el corazón sacerdotal de un hijo de Dios. El obrero que comenzó la creación del mundo y se la presentó hermosa y bella al hombre para que siguiera trabajándola como él la había embellecido. Todos nuestros padres laicos, seglares, transmisores de la fe, Señor, que los pastores ayuden a formar laicos comprometidos, deseosos de ser santos, que sean sus maestros de oración, con sana doctrina, con celo apostólico, con deseos de santidad verdadera, como laicos, no como perros falderos de los clérigos. Sí, hay que santificar la parroquia, pero sobre todo hay que santificar el mundo. Y eso lo harán los laicos que pongan los medios para ser santos. Y entre los laicos, el Papa San Juan Pablo II tuvo especial amor, cariño, atención por los jóvenes. Esperan testimonios claros, coherentes y gozosos de la fe eclesial, que los ayuden a reestructurar, a encauzar sus abiertas y generosas energías en sólidas opciones de vida personal y colectiva. Ustedes, queridísimos jóvenes, deben tener el ansia, el deseo de ser portadores de Cristo a esta sociedad actual, más que nunca necesitada de Él, más que nunca a la búsqueda de Él, a pesar de que las apariencias puedan tal vez hacer creer lo contrario. Los jóvenes esperan testimonios claros, coherentes, gozosos de la fe eclesial, en primer lugar de sus padres. Que los ayuden a reestructurar y encauzar sus abiertas y generosas energías
en sólidas opciones de vida personal y colectiva. Jóvenes, sin atender a la llamada de Jesús, no les será posible comprender la plenitud de su propia humanidad. Por eso les digo a cada uno de ustedes, escuchen la llamada de Cristo cuando sientan que les dice, sígueme. Por eso les digo a cada uno de ustedes, jóvenes, escuchen la llamada de Cristo cuando sientan que les dice, sígueme. Sin atender a la llamada de Jesús, no les será posible comprender la plenitud de su propia humanidad, el sentido de su vida. Jesús tiene las respuestas a sus preguntas y la clave de la historia. Tiene el poder de elevar los corazones. Él sigue llamándolos. Él sigue invitándonos. Él que es el camino, la verdad y la vida. Su llamada es exigente porque les invita a dejarse capturar completamente por Él, de modo que verán toda su vida bajo una luz nueva. Y con la ayuda de Cristo y a través de la oración, ustedes podrán responder a su llamada, resistiendo a las tentaciones y a los entusiasmos pasajeros y a toda forma de manipulación de masas. Jesús tiene las respuestas a sus preguntas y la clave de la historia. Tiene el poder de elevar los corazones. Él sigue llamándolos, sigue invitándolos. Él que es el camino, la verdad y la vida. Sí, Cristo les llama. Su llamada es exigente porque les invita a dejarse capturar completamente por Él, de modo que verán toda su vida bajo una luz nueva. Con la ayuda de Cristo y a través de la oración, ustedes podrán responder a su llamada, resistiendo a las tentaciones
a los entusiasmos pasajeros y a toda forma de manipulación de masas. Él es el Hijo de Dios que les revela el rostro amoroso del Padre. Él es el Maestro, el único Maestro cuya doctrina no pasará. El único que enseña con autoridad. ¿Cuántos jóvenes han torcido sus conciencias y han sustituido la verdadera alegría de la vida por las drogas, el sexo, el alcohol, el vandalismo y la búsqueda vacía de las meras posesiones materiales? Es necesario algo más, algo que puedan encontrar tan solo en Cristo, porque Él solo es la medida y la escala que deben utilizar para evaluar sus vidas. Él es el Hijo de Dios que os muestra el rostro amoroso del Padre. Él es el Maestro, el único Maestro cuya doctrina no pasará. El único que enseña con autoridad. ¿Cuántos jóvenes han torcido sus conciencias y han sustituido la verdadera alegría de la vida por las drogas, el sexo, el alcohol, el vandalismo y la búsqueda vacía de las meras posesiones materiales? Es necesario algo más, algo que puedan encontrar tan solo en Cristo, porque Él solo es la medida y la escala que deben utilizar para evaluar sus vidas. Yo fui joven, llamado a vivir la juventud en un momento crucial de la historia. Si yo puedo decirle algo a los jóvenes que son ustedes, les diría: no se dejen manipular. Cuando era joven, yo fui llamado a vivir mi juventud en un momento crucial de la historia, plena Segunda Guerra Mundial.
habiendo perdido a sus 2 hermanos y a sus 2 padres. Si puedo decirle algo a los jóvenes, les diría: no se dejen manipular. A cada uno de ustedes les espera la tarea entusiasmante de ser un anunciador de Cristo entre sus compañeros de escuela y de diversión. Cada uno de ustedes debe tener en el corazón el deseo de ser apóstol en los que están a su alrededor. A cada uno de ustedes, jóvenes, les espera la tarea entusiasmante de ser un anunciador de Cristo entre sus compañeros de escuela y de diversión. Cada uno de ustedes debe tener en el corazón el deseo de ser un apóstol entre los que están a su alrededor. Jóvenes, comprométanse humana y cristianamente en cosas que vale la pena esforzarse con desprendimiento y generosidad. La Iglesia los espera de ustedes y confía en ustedes. Jóvenes, comprométanse humana y cristianamente en cosas que merecen esfuerzo, desprendimiento y generosidad. La Iglesia lo espera de ustedes y confía en ustedes. Gracias, Señor Jesús, por habernos dado un Papa siempre amigo, siempre verdadero maestro, con el ejemplo y la palabra, con la sonrisa y la valentía. Él fue el que instituyó la Jornada Mundial de la Juventud, porque durante toda su vida de sacerdote y obispo sabía lo importante que era atender, acompañar, formar, entusiasmar a los jóvenes. Vivía en un país donde querían envenenarlos con el ateísmo antihumano, marxista-leninista. Y como valiente sacerdote, valiente obispo y valientísimo Papa, como joven David, supo atestar ese golpe con su palabra, con su ejemplo, con sus visitas a esos países comunistas, para que el Goliat del imperio soviético, ateo y maléfico, se desplomara sin un tiro. Qué importante, Señor, que nos diste este maestro que siempre enfatizaba
como lo veremos en estos puntos de meditación, la formación cristiana. La educación en la fe coloca las bases morales de una mejor vida en sociedad verdaderamente renovada. Todos ustedes tienen necesidad hoy de una sólida catequesis que profundice su adhesión personal a Jesucristo y les permita dar razón de la esperanza que está en ustedes. La educación en la fe coloca las bases morales de una mejor vida en sociedad verdaderamente renovada. Y todos ustedes tienen necesidad hoy de una sólida catequesis que profundice su adhesión personal a Jesucristo y les permita dar razón de la esperanza que está en ustedes. Los campanarios de las iglesias, las cruces en los caminos, las imágenes santas en las paredes de las casas y de sus habitaciones. Todo esto, de alguna manera, catequiza. Los campanarios de las iglesias, las cruces en los caminos, las imágenes santas en las paredes de las casas y de sus habitaciones, todo eso en alguna manera catequiza. Las familias y las parroquias deben conceder prioridad a la formación en la fe, no solo de los niños, sino también de los jóvenes, de los estudiantes, de los futuros esposos, también en el marco de la preparación a los sacramentos. Las familias y las parroquias deben conceder prioridad a la formación en la fe, no solo de los niños, sino también de los jóvenes, de los estudiantes, de los futuros esposos, también en el marco de la preparación a los sacramentos. La evangelización es el objetivo común
de todos los movimientos de espiritualidad, de actividades culturales, sociocaritativos, porque todos deben realizar obras de educación cristiana o de testimoniar el amor de Dios y de formar los corazones en la caridad. Por eso, apruebo vivamente todos los esfuerzos que hacen los diversos movimientos para fomentar una fe más profunda. Gracias a una reflexión doctrinal sobre Cristo, la Iglesia, el hombre redimido por Cristo y una verdadera búsqueda espiritual. Por eso, apruebo, dice San Juan Pablo II, vivamente todos los esfuerzos que hacen sus movimientos para fomentar una fe más profunda, gracias a la reflexión doctrinal sobre Cristo, la Iglesia, el hombre redimido por Cristo y una verdadera búsqueda espiritual. Te damos gracias, Señor, por todas las inspiraciones, propósitos, afectos y luces que me han comunicado en esta meditación. Señor, que cada uno de nosotros se comprometa a ayudar, a catequizar, a formar a los jóvenes, a los demás laicos, para que tomen conciencia no solamente de su llamada a ser santos, con el ejemplo de Cristo y de los santos, sino a santificar el mundo y en sus trabajos, relaciones familiares, de compartir, de deportes, de estudiar, de trabajar. Gracias, Señor, por habernos dado un maestro convencido, convincente, en este Papa Santo. Virgen Santísima,
San José, mi Padre y Señor, San Juan Pablo II, santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Augusto Sacramento, tenemos con piedad el Antiguo Testamento ha escrito del lugar y la fe nos dé el aumento que al sentido ha de ayudar a Dios Padre y a Dios Hijo. Alabemos con ardor. Alabanza, Dios bendito, le brindamos honor y al Espíritu Divino ensalcemos con honor. Amén. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Él sí contiene todas las delicias. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Digamos todos juntos las alabanzas de desagrado. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo paráclito, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima, bendita sea su santa e inmaculada concepción, bendita sea su gloriosa asunción, bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre, bendito sea San José, su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Cantemos a la